Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y para mí es como redescubrir la ciudad, porque esta mañana no tenía nada que hacer, creo que es la única mañana que no tengo nada que hacer y que no tenía nada que hacer, entonces me fui a caminar. La vez pasada cuando vinimos a Manizales estuvimos creo que 3 días nada más. El día de la función hicimos 2 días de funciones y al tercer día nos fuimos y realmente no nos alcanzamos a enterar dónde estábamos. Vinimos porque un señor, me acuerdo con tanta claridad, y eso también se relaciona con el teatro latinoamericano, un señor en Manizales nos dijo: ustedes tienen que ir a Medellín. Y nosotros le dijimos: no podemos ir a Medellín, nosotros no, ustedes tienen que ir ahora a Medellín. Y ese señor nos subió a un avión y nos trajo. Hicimos 2 funciones y nos fuimos. Y el señor creyó firmemente en que era posible que un grupo latinoamericano de teatro se merecía venir a esta ciudad. Y realmente viendo la obra me parece un lugar extraordinario que tienen aquí. Viendo un poco los antecedentes del lugar y del teatro que se hace aquí, pues tienen un lugar excepcional, ¿no? Quiero decirles que me siento muy agradecido de estar aquí. Hablar de teatro latinoamericano a mí siempre me resulta como muy difícil, porque el teatro latinoamericano es tan amplio, tan diverso y por ahí tan desconocido a todos nosotros, que se nos hace difícil elaborar un discurso en torno al teatro latinoamericano. Yo no creo que haya un teatro latinoamericano, yo creo que lo que hay son teatralidades latinoamericanas y que responden a realidades, a circunstancias, a historias culturales diferentes, ¿no? Por eso, desde mi punto de vista, no es posible hablar de un solo teatro. Y yo creo que eso nos hace bien, porque históricamente en América Latina siempre nos han querido ver como si fuéramos un conjunto homogéneo. Yo no creo que seamos un conjunto homogéneo. Desde la historia latinoamericana, ¿no? Siempre nos quisieron hacer ver que pertenecíamos a una misma historia. Yo creo que sí pertenecemos a momentos de una misma historia, pero no somos iguales. Pero ese no es el problema. El problema es justamente el contrario, es decir, cómo acceder a lo diferente, cómo acceder a lo que no es igual a uno. Yo por lo menos en Ecuador, en el país que yo estoy, un quiteño no tiene nada que ver con un guayaquileño. Comparten un mismo espacio, pero no tienen mucho que ver. Culturalmente son diferentes, se visten de manera diferente, tienen una relación con su propia ciudad y con su propia cultura diferente, que me imagino que aquí es lo mismo. Es decir, no creo que Medellín sea igual que Bogotá, no lo creo, y las teatralidades responden a esa especificidad que es el territorio donde uno vive, ¿no? Yo le decía que históricamente, yo me acuerdo que la maestra siempre nos decía: no, es que Bolívar nos dio un sentido común. Sí, pero eso no quiere decir nada. Somos diferentes y el gran reto es encontrarnos en esas diferencias. Es cómo aprender a convivir y aprender a asumir lo que no es propio, lo que es extraño, el teatro del otro. El teatro del otro siempre es mejor que el de uno, porque el teatro que hacen los otros nos habla desde una voz diferente. Y en ese sentido es una historia particular que solo esa voz puede contarnos. Y yo celebro el encontrarme cada día con grupos diferentes, con jóvenes que hacen teatro, con colegas, con viejos maestros de teatro que hacen un teatro extraordinario y diferente al que yo hago, porque siento que ese es el teatro que debemos hacer y el teatro
al que yo apuesto, ¿no? El teatro, ese teatro de las diferencias poéticas y de esto nace un poco en el grupo Malayerba, esto de las diferencias poéticas. Ustedes saben, sin ningún tipo de marketing, digo porque se puede hacer perfectamente marketing de las formas teatrales que uno trabaja, ¿no? Pero eso es terrible. El grupo Malayerba es un grupo que se funda por gente diferente, es decir, había en un inicio del grupo y hasta ahora se mantiene gente de España, gente de Argentina, gente de Colombia, gente de Venezuela. Como yo les decía anteriormente, podríamos haber hecho en el grupo marketing de esas diferencias, y no, siempre trabajamos de una manera callada, de una manera casi en silencio, tratando de encontrarnos en un territorio que no era el nuestro, pero que a la vez en el proceso de trabajo lo íbamos a hacer nuestro porque contábamos nuestras propias historias. Yo exijo mucho a los actores y actrices que trabajan conmigo que nadie va a contar las historias que ellas y ellos tienen que contar. Por lo tanto, es importante escuchar esa voz que no es la de uno. Y en Malayerba practicamos mucho eso, practicamos mucho un teatro de crear un espacio donde que sea lo suficientemente ambiguo. Digo ambiguo porque no es un teatro concreto el que hacemos. Si ustedes escuchan las voces de Malayerba, en las tonadas son de diferentes lugares y las temáticas muchas veces son temáticas que no responden a un lugar específico. Sabemos que es América Latina, pero no sabemos en qué lugar específicamente de América Latina está situada esa acción teatral. Yo digo que es en el grupo Malayerba, es decir, ese es un territorio de ambigüedad, un territorio no concreto. Tal vez sea un territorio, en una época, un no territorio, un territorio que no es ningún territorio. Eso puede sonar monstruoso en este tiempo, donde muchas veces lo que se necesita son identidades muy fuertes, ¿no? Pero a la vez esas identidades muy fuertes se transforman en pésimos nacionalismos. Y en este grupo siempre entendimos el teatro como algo extraño, como algo que no podíamos descubrir exactamente de qué se trata. Y yo creo que el teatro es así, porque, y es un ejemplo que también pongo a mis alumnos y les digo, ¿qué es el teatro? ¿Me puede alguien definir lo que es el teatro? Si nosotros tenemos el nombre del espacio en el que trabajamos. Ese es el nombre que tenemos. No tenemos, por ejemplo, música es mucho más concreto. Por ejemplo, literatura es mucho más concreto, pero teatro es el espacio. ¿Cómo vas a hacer teatro? Eres un arquitecto. Sí. ¿Qué dices que haces cuando dices que haces teatro? El teatro es una zona tan ambigua que es ahí la miseria del teatro y ahí también la grandeza del teatro. Porque en ese espacio suceden una experiencia que no tenemos cómo denominarle. Sabemos cuando sucede una experiencia y a esa experiencia que nos contiene intelectual y emocionalmente le llamamos teatro porque no tenemos otra palabra para denominar. Es decir, le denominamos con el nombre del espacio. El espacio es el teatro. Y es extraordinario en ese sentido. Y se relaciona también con esta ambigüedad de la que antes hablaba, ¿no? El teatro latinoamericano creo que es muy diverso y que sería pretencioso de mi parte hablarles de la diferente teatralidad. Solo puedo limitarme a hablar de mi experiencia en el grupo Malayerba. El grupo Malayerba, como les decía anteriormente, se conforma por diversas identidades teatrales. Luego, tiene casi 30 años el grupo. Cuando nos juntamos los primeros actores y actrices en el Malayerba, nadie era ni director, ni tampoco nadie era dramaturgo. Éramos dos actrices y un actor. Y era
el otro día la estaba recordando porque eran unas actrices con tanta identidad y con tanta fuerza escénica, que un buen día me dijeron, bueno, tú tienes que dirigir. Y no había como decirle que no a estas actrices. Y le dije que sí, que iba a dirigir. Y comencé a dirigirles. Y les dirigí, las primeras direcciones que hice fue con un libro en la mano, con un libro de Stanislavski que se llama Preparando un rol. Como yo no sabía nada de dirección, absolutamente nada, dirigía con un librito en la mano. Con el tiempo me di cuenta que el librito lo único que me daba era la sensación de estar dirigiendo, que en realidad no dirigía, porque esas actrices me dirigían a mí. Eran terribles, pero eran extraordinarias, son extraordinarias, ¿no? Pero siempre les agradezco a ellas porque de alguna manera fui haciéndome director con el trabajo de ellas, que nunca me devolvían una imagen deformada de mí como director, sino una imagen óptima, una imagen mejorada incluso. Algo similar me pasó con la dramaturgia. En el grupo Mala Yerba no había dramaturgo, pero yo siempre insistí en que había que escribir nuestras propias obras por un oscuro presentimiento que consistía en que debíamos contar nuestra propia experiencia, porque nadie va a hablar por nosotros, ¿no? Y nadie va a hablar por nosotras en cuanto a nuestra experiencia de vida. Yo jodí tanto con ese asunto que había que escribir hasta una compañera, una de estas actrices, pero ya ha pasado muchos años, porque pasaron muchos años para que yo escribiera en el grupo Mala Yerba. Me dijo, no jodas tanto, si tienes ganas de escribir, escribe, porque es un asunto tuyo. Tú dices que quieres escribir, que hay que escribir, que hay que escribir. Y es una vaguedad, y en los grupos manejamos muchas vaguedades. Muchas veces decimos, tenemos que conseguir dinero. No decimos, tengo que conseguir dinero, sino siempre en los grupos de teatro generalizamos. Ya no sabemos a qué nos referimos, ¿no? Debiéramos hacer una obra en teatro clásico. No dicen, no, yo quiero hacer una obra, tal obra en teatro clásico, ¿no? No, siempre en los grupos es una generalidad. Y detrás de la generalidad hay una gran particularidad, un deseo oculto. Entonces, yo tuve años molestando a toda la gente diciéndole, hay que escribir los textos, hay que escribir textos, hasta que me dijeron, escríbelo tú porque a nosotros no nos interesa. Y ahí comenzó la historia de esta dramaturgia. Yo escribí teatro con el tiempo y con los años, me he dado cuenta que escribí teatro porque de alguna manera quería salvarme, y porque de alguna manera quería y necesitaba afectos de varios tipos de afectos. Uno no actúa ni hace teatro por otra razón, es decir, uno actúa aunque no nos guste, actuamos porque de alguna manera carecemos de algo, ¿no? Y de lo que carecemos por lo general se relaciona con el universo afectivo. No tenemos otra manera de hacerlo, entonces nos conectamos con la gente de esa manera. Artaud decía, es una manera cruel de conectarse con la gente, porque no puedes fingir ser otro para ser tú mismo. Es una paradoja extraña en un mundo donde se finge todo el tiempo, ¿no? Porque en este mundo que vivimos se crean discursos y simulacros cada día, ¿no? Uno ve, por ejemplo, la guerra de Libia. Llegaron al colmo. Vi el otro día, me hicieron ver unos amigos, me dijeron, mira, esto de Libia fue un montaje. Unos rusos, periodistas rusos, dicen que en una de las acciones en cuanto a la muerte de uno de los hijos de Gaddafi, dijeron, no, esto es un montaje, esto no es verdad. Ante ese simulacro, ¿qué es lo que oponemos nosotros? Yo creo que la gran diferencia entre el simulacro de la realidad en la que vivimos y el simulacro teatral es que el teatro no tiene pretensiones de verdad y no engaña a nadie. Porque desde el vamos decimos, esto es una ficción, no engañamos a nadie. Yo creo que esa es la diferencia también con la religión, ¿no? La religión muchas veces
y a mí me parece extraordinario, porque sería muy bonito creer en todo eso, pero la Biblia sería un libro extraordinario de ficción. Lo que pasa es que tiene pretensiones de verdad, y eso es un poco